Hay muchísimos textos, una abundante bibliografía acerca de los trabajos del doctor Sols. Hay un texto de Severo Ochoa, según el cual la actividad de Sols ha dejado una fuerte impronta en tres áreas que representan etapas fundamentales en el progreso de la bioquímica. La primera, el descubrimiento de la glucoquinasa hepática y su inducción por la insulina. Este hallazgo puso de manifiesto la existencia de un segundo modo de acción de esta hormona en el nivel enzimático. En segundo lugar, el notable descubrimiento de que ciertos enzimas que no están normalmente sujetos a un control frenador de su actividad adquieren esta si esa actividad es antagónica a una etapa metabólica esencial. Es el caso de la quinasa pirúvica en el hígado y la corteza renal, tejidos en los que tiene lugar la gluconeogénesis, es decir, la formación de hidratos de carbono a partir de precursores no hidrocarbonados. Finalmente, dice Severo Ochoa, y perdonen ustedes este párrafo tan largo, Sols ha sido uno de los primeros en demostrar que la regulación de la actividad de los enzimas de la glucólisis y la gluconeogénesis observable en el tubo de ensayo ocurre también dentro de la célula. Esto asegura que los mecanismos de reacción observados en tubo de ensayo son parte de un sistema de modulación fisiológica de la actividad enzimática y no meros artefactos de la experimentación in vitro. Doctor Alberto Sols, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Añadamos para completar un poco esta ficha sinóptica que según numerosos investigadores de dentro y de fuera, el trabajo de Sols tiene entidad suficiente desde hace mucho tiempo para obtener un premio Nobel. Dirige el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los investigadores españoles que tuvieron posibilidad de elegir y en vez de optar por el extranjero, optaron por investigar en su patria. Pero yo quisiera pedirle, doctor, que hagamos un esfuerzo. No vamos a hablar de todas esas cosas que son tan interesantes, pero un poco difíciles, un poco abstrusas para mí, para el común de las gentes que ven el programa. Y vamos a tratar, y usted va a ayudarme sin duda, porque usted es un hombre que sabe hacerlo muy bien, de reducir a expresiones más coloquiales del lenguaje de la calle algunas de las cosas en las que usted trabaja y que usted ha descubierto. Para empezar, ¿qué es una o una enzima? ¿El enzima o la enzima? ¿Qué es, doctor? Los enzimas son los agentes de la vida. La vida es química. La vida es un millar largo de reacciones integradas y cada reacción la hace una enzima. Son los equivalentes a los profesionales en las sociedades humanas. En una sociedad humana desarrollada hay cerca de 1 millar de profesiones distintas. En un ser vivo cualquiera, nosotros, hay bastante más de 1 millar, quizá unos 2000 clases de enzimas distintos. Cada uno hace una cosa, muy concreta, muy pequeña, muy sencilla, pero muy bien hecha. Me gusta ese paralelismo. Quiere decirse que en una ciudad como Madrid o como Barcelona hay panaderos, fontaneros, arquitectos, dibujantes, televisión, etcétera, médicos. Etcétera, médicos. En el cuerpo humano, entonces, todos esos agentes, todas esas profesiones son enzimas. Son enzimas. Cada uno con su propia misión. Con su propia misión. Y con una gran capacidad de acción. Sí, son capaces de trabajar varios cientos de veces por segundo, sin cansarse. Asombroso. Sin gastarse. Los enzimas, ¿debe decirse los o las, doctor? Debe decirse las, pero yo digo los. Ah, pues entonces yo voy a estar con usted y voy a decir los también, que suena mejor. Como quiera. Los enzimas están naturalmente integrando la célula. Somos enzimas, más de la mitad del peso seco del cuerpo son los enzimas, más de la mitad. Como más de la mitad de las personas que viven en Madrid o en Barcelona son profesionales, algunos son vagos de profesión. Y está absolutamente demostrado que somos pura química y nada más que química. Prácticamente sí, con el margen de incertidumbre de las actividades mentales, que son todavía misterio para nosotros. O sea que diríamos que hasta desde el cerebro para abajo somos química pura. Pura química. Pura química. Pura química. Más o menos, ¿de qué estamos hechos, doctor? ¿Cuáles son las sustancias de que está hecho el cuerpo De barro humano? de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y somos nitrógeno. barro, puro barro. Puro barro, de lo más sencillo y elemental, pero combinado de una manera muy ingeniosa. ¿Y cómo trabajan las enzimas o los enzimas? Los enzimas trabajan uniéndose a la sustancia para la cual están hechos, pudiéramos decir, introduciendo un pequeño cambio en ella y abandonándola.
Lo que una enzima deja, otro enzima cogerá y introducirá otro pequeño cambio, como las fábricas en cadena, como el montaje en serie. O sea que igual que se monta un automóvil, cada uno va haciendo su parte. Entra un material, cada uno hace una pequeña operación y lo deja, y el siguiente lo coge. ¿Desde cuándo sabemos todo eso con respecto a nosotros? O a lo largo de las últimas décadas, especialmente, radicalmente a lo largo de las últimas 2 décadas. En estos últimos 20 años la bioquímica ha dado un paso de gigante. Una revolución gigantesca. ¿Qué se sabía antes de eso? ¿Qué sabíamos antes con respecto a nuestra composición, con respecto al cuerpo humano? Pues cuando yo empecé a estudiar medicina, aunque por cierto el libro de bioquímica que se estudiaba entonces era justo igual de grande que el que yo recomiendo a mis alumnos hoy, pero lo que se sabía eran solo unas pocas cosas químicas sueltas que se habían observado en materiales procedentes de seres vivos. Mientras que ahora tenemos una visión de conjunto del ser vivo a nivel químico, que es el nivel real. Hemos pasado de conocer solo unas piezas a conocer todo el cuadro de unas conjunto, piezas que no completaban el cuadro, que no completaban el puzzle, que no hacían sentido. Que no hacían sentido. Que no hacían sentido. Y ahora eran sí. solo piezas. Y ahora forman cuadro. Cuadro en el que quedan huecos por rellenar, algunos incluso importantes, pero ya son solo huecos y sabemos dónde están. ¿Y una enzima vale para todo o vale solo para su función específica? No, son como los profesionales, pero más específicos todavía. No hay pluriempleo. O sea que la especificidad de las enzimas es absoluta. Es casi absoluta. Es casi absoluta. ¿Cuánto dura una enzima? ¿Qué vida tiene una enzima? No se gastan, no se gastan, pero no son eternos. No son eternos, hay un continuo recambio, con lo cual tenemos una gran flexibilidad para adaptarnos a cambios de circunstancias. No tenemos una dotación para siempre, sino que la estamos recambiando continuamente. Y si cambian las circunstancias, pasaremos a tener más de uno y menos de otro. Por término medio, la mayor parte de los enzimas en el organismo humano, por término medio, duran del orden de una semana. Por término medio. ¿Una semana? Una semana nada más. ¿Y pero durante esa semana trabajan sin cansarse y sin gastarse. O sea que se produce en los enzimas una renovación rapidísima. Con una vida media del orden de la semana. Igual que las generaciones entre los seres humanos, por así decirlo, el relevo generacional en las enzimas es cada 7 días. Sí. Estamos hablando de este modo un poco para que se nos entienda. La mayor parte de usted y de mí son moléculas que no existían en nosotros hace un año. La mayor parte, la gran mayor parte. Entonces podemos decir que nuestra biología no es en absoluto la misma que cuando nacimos, ni la misma que hace 10 años. Es de la misma clase, pero con moléculas distintas. Hay átomos de carbono, que es el esqueleto principal del organismo. Hay átomos de carbono en mí, que hace un año quizás estaban en usted, y al revés. ¿Es posible esa mutación? Es completamente seguro, es completamente seguro. ¿La mutación que se produce entonces en el cuerpo humano es incesante? Es incesante, es incesante. Afortunadamente, la belleza de la vida en parte radica en eso, en la enorme capacidad de adaptación que supone el que estamos rehaciéndonos continuamente. El hecho de que nos conozcamos así, de que sepamos desde hace tan pocos años, gracias a los trabajos de usted y de muchos como usted, de equipos que como usted trabajan aquí y en otros países, significa que estamos también más cerca de poder ponerle freno o remedio a los problemas que tenga el ser humano desde el punto de vista de la enfermedad, de la avería. Seguro, completamente seguro. El cuento de las averías de los coches, que se cuenta de uno que una vez que el coche le iba muy mal, el motor en carretera, y a duras penas llega a un pueblo donde hay un taller y explica lo que le ocurre, y el del taller levanta el capó, mira y sin decir nada entra y sale con un tornillo, lo coloca. Y el coche arranca y funciona. El coche arranca perfectamente. Entonces el otro no se atrevía ni a preguntar qué vale, porque era tan poca cosa, pero por si acaso le dice, le debo algo, dice 500 pesetas. Caramba, 500 pesetas por un tornillo tan pequeño. Dice, no, el tornillo se lo regalo. Es por saber que necesitaba el tornillo. Entonces la bioquímica nos hace conocer las piezas del organismo y entonces, al fin y al cabo, la medicina de mañana será medicina molecular, será patología molecular. Y es a medida que sabemos qué pieza está mal en el organismo, podemos intentar o cambiarla o sortearla. Eso nos lleva a considerar un poco por encima que la medicina ha tenido cambios espectaculares a diversos niveles. Diríamos que el primer nivel fue la anatomía, la morfología. Sí, es lo que se ve. Es lo que se ve. Después vino la fisiología, que era el estudio de las funciones. Las funciones. El siguiente paso es el nivel bioquímico. El siguiente es la bioquímica, sí. ¿Habrá un siguiente paso todavía?
¿Hay más Es allá? posible que haya un más allá biofísico, es posible, La pero que ya no biofísica. es radicalmente distinto, sino es una especie de sofisticación dentro de lo químico. O sea que es una integración con la Es una bioquímica. integración, sí. Que se trataría de detectar o de descubrir exactamente qué es lo que pasa en el cerebro. Correcto. Somos entonces, por una parte química y por otra parte información. Sí, sí. No, químicamente somos por una parte acción y por otra información. Por una parte acción. Químicamente somos por una parte información, que son los ácidos nucleicos, que es la clave de la herencia, de organismo a organismo y de célula a célula. Y por otro lado el mundo de la acción, que son los enzimas, los agentes de la vida. El primer paso hacia todos estos descubrimientos, ¿dónde está? ¿En la evolución, en la teoría de Darwin, quizá? El primer paso en la escala del conocimiento humano, Sí. dice usted. Bueno, en la escala de conocimiento humano, en Fue lo una- más reciente de la medicina, Sí, ¿no? fue enormemente decisivo, radicalmente decisivo, sí. La evolución. La evolución, primero porque nos hizo concebir el mundo vivo como un continuo, no como piezas sueltas, entidades míticas aisladas. Que es sino lo que como un podían haber continuo. parecido, claro. Y eso es de justo hace un siglo, hace un siglo. Después vienen las leyes mendelianas de la herencia. Sí, curiosamente descubiertas en una época en que no se tenían ni barruntos de qué había dentro, pero las leyes se cumplen realmente. Curioso, ¿no? Curioso, curioso. Y después, Y más curioso todavía es que Darwin murió sin conocer las leyes de Mendel, aunque eran radicalmente importantes para que Darwin hubiera dado un salto todavía más grande en sus concepciones. Se murió sin conocerlas. Y es que en el siglo pasado no había ciencia organizada y la gente descubría cosas y a veces nadie se enteraba. ¿por qué la ciencia, sobre todo la ciencia en estos campos, ha tardado tanto? ¿Por qué ha sido tan lenta, tan perezosa? ¿O por qué se ha encontrado con dificultades insalvables? ¿O por qué no ha habido investigación como la hay en estos últimos tiempos en que... Es un misterio. Es un ¿Por qué misterio. ¿Por qué no lo ha habido en el Oriente, a pesar de las grandes culturas de la China? Sin embargo, nunca tuvieron ciencia. Es un misterio. El caso es que en el mundo occidental, solo ha ocurrido en el mundo occidental en los últimos tiempos. Hubo una especie de atisbo precursor en Grecia, en la Grecia clásica, pero solo un atisbo, y luego se volvió a entrar en un marasmo de 1500, 1700 años. Y desde la época del siglo XVII, desde la época de Galileo, es cuando empezó a nacer la ciencia y ha crecido autocatalíticamente. Y aquí, concretamente en España, recuerdo que Ochoa decía también en uno de esos estudios en los que le menciona usted, que en España la bioquímica empezó más o menos de una manera prometedora y de pronto se colapsó y desapareció, acaso por la guerra, Sí. y que después es usted el hombre que vuelve a tomarla, que vuelve a redescubrirla y que le da el gran empellón. Yo tuve la suerte, coincidió con el florecer de los tiempos. En la década de los 50 la bioquímica se puso de moda. Entonces yo tuve la suerte, cuando yo empecé a trabajar precisamente aquí, como se estaba poniendo de moda la bioquímica, muchas de las mejores, bueno, algunas de las mejores cabezas de la gente joven quisieron trabajar conmigo. Y de esta manera mi laboratorio ha sido muy activo durante este tiempo. ¿Qué cosas interesantes cree usted, aparte de todas estas que hemos estado más o menos expresando, qué cosas trascendentales cree usted que se derivan sobre todo de estos últimos descubrimientos? Trascendental es el que la vida básica deja de tener secretos insondables. Solo quedan complementos por conocer mejor, pero no tiene secretos insondables. Los enzimas Ya es bastante es mucho. decir. ¿Y los enzimas son seguros? La eficacia de los enzimas es indudable. Los enzimas no se equivocan. Los enzimas prácticamente no se equivocan, excepto cuando patológicamente están alterados porque un gen mutó y pasa a producirse un enzima alterado y ese enzima funciona mal o no funciona y ahí viene la enfermedad. Esa es la avería, la enfermedad. Sí. La enfermedad patente o la enfermedad larvada. Yo preveo para un futuro no lejano en que no solamente la medicina habrá mejorado drásticamente y muchas de las enfermedades en que hoy día el médico no hace más que consolar al enfermo. Podrá curar al enfermo o aliviar grandemente al enfermo, sino que además yo preveo que muchas situaciones de subnormalidad que muchos tenemos, que alguna pieza nuestra no va del todo bien sin llegar a ser enfermo, que el conocimiento íntimo a nivel molecular de los seres vivos nos permitirá a los normales, con pequeñas deficiencias, con goteras, el tapar las goteras. Me deja usted asombrado. Entonces quiere decirse que podremos modificar incluso el esquema de la vida humana. Podremos. Estamos hacer- llegando a Podremos hacer que se perpetúe, por ejemplo, el genio. Es decir, podremos hacernos mejores. Sí.
Sí. Si tenemos un Napoleón, un Wagner, un Mozart, un Einstein, estoy citando nombres muy diversos, algunos de los cuales acaso no interesen, y queremos que no se extinga, ¿podemos hacer que antes de morir Einstein tengamos un nuevo Einstein asegurado? Está tocando usted una cosa muy delicada. Es probable que sí, no es seguro que sí, pero es probable que sí. En ranas se ha conseguido sacar de una célula de rana adulta, sacarle el núcleo y metérselo a un óvulo de rana, de otra rana naturalmente, un óvulo fecundado, al cual se le había quitado el núcleo. De esa combinación de huevos sin núcleo, en el núcleo es donde está la información genética, huevos sin núcleo, con núcleo de una célula de otra rana adulta, el experimento se hizo bastantes veces y en algunas de ellas se llegó a obtener una rana que era idéntica a aquella que dio el núcleo, no a la del huevo. Ya. O sea, entonces, la primera rana. Sacando una célula a un Einstein antes de que muera, es posible que dentro de una o dos generaciones se puedan reproducir Einsteins. Pero esto parece, la situación viene a ser parecida a lo de si se puede mandar un hombre a la Luna. Sí. Y los norteamericanos se lo propusieron y dijeron, en 10 años mandaremos un hombre a la Luna. Pues es probable que si nosotros nos propusiéramos esto, a la vuelta de 1 o 2 décadas lo consiguiéramos. Lo que ocurre es que plantea tales problemas éticos que tenemos serias dudas de si es prudente que lo intentemos. Los científicos luchan sobre todo con unos problemas de ética, con unos problemas morales ahora sí, profundísimos. Antes no, hasta hace una década vivíamos felices y tranquilos. Ahora estamos empezando a estar rodeados de problemas éticos. Porque naturalmente se plantea sobre todo la posibilidad de que ese cambio de la vida, más que para bien, sea para mal. Puede no ser para bien. La gran disyuntiva es que todo invento, toda conquista, todo progreso puede ser usado para bien o usado para mal. Sí, es una potencia tan grande, es el equivalente a la energía nuclear. Estamos en la revolución biológica ahora. Y los riesgos que trajo el desarrollo de la energía nuclear, junto con los bienes, pero los terribles riesgos de la energía nuclear, caben también en el mundo biológico si se usara mal. Por eso hay que introducir una nota de cautela. No podemos ya simplemente alegremente hacer todo lo que queramos siempre que queramos. Debemos poner un cierto autofreno a nosotros. Cuando se habla del alfabeto de la vida famoso, del código genético de Ochoa, cuando se habla de que los genes traen ya toda una información precisa e indicada, en la palma de la mano. Escrita en la palma de la mano, quiere decirse que también cada enzima tiene, por decirlo así, una información fidedigna y exacta, una orden de lo que debe de hacer, de cuál es su misión. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces que hay una intercomunicación Exactamente. asombrosa. Cada célula nuestra tiene una información genética que en el caso del hombre equivale a una enciclopedia, traducido al castellano, equivale a una enciclopedia de tomos de 1000 páginas, pero una enciclopedia de unos 1000 tomos. Esa es la cantidad de información que cabe en nuestra célula. Pues bien, las páginas, por ejemplo, 101 y 102 explican cómo construir el enzima número 528, que hará tal cosa, exactamente. Precisamente. Me descubro, doctor. No sabía que yo tuviese tantas cosas sobre mi cuerpo. Usted ha visto la enciclopedia británica o la enciclopedia Espasa, y hay una página en que dice cómo hacer un motor de explosión. Un plano. Y por otra parte, esos enzimas pueden, pensando en la historia de la rana que usted nos ha contado hace un momento, ¿esos enzimas pueden ser también trasplantados, por así decirlo? Oh, sí. Sí. Sí, sí, sí. Algunos enzimas se utilizan en medicina ya, y con el desarrollo tecnológico cada vez hay más disponibles y cada vez se podrán utilizar más. La gran limitación que tenemos es que muchos de los enzimas, la mayor parte, trabajan solo dentro de las células, y por ahora todavía no es en principio posible meterlos dentro de las células. Pero con ingenio se están sorteando hasta esas barreras que hace 10 años yo hubiera apostado que eran insalvables. Hasta esas se están empezando a sortear. Doctor, yo quisiera que usted me hablara por un momento de cuál es el trabajo en que está usted en este instante más enfrascado. Creo que es la regulación. Sí, la regulación de los enzimas. Sí. ¿Qué es la regulación? No solo el cómo hacen lo que hacen, solo en tanto en cuanto conviene, ni más ni menos. Ni más deprisa ni más despacio. Y ahora más deprisa porque ahora conviene más deprisa, y luego menos porque luego conviene menos. Quiere decirse que el hombre, ante una situación, digamos, de emergencia, ante una catástrofe, ante un problema, ante una preocupación intensa,
hace que sus enzimas trabajen también aceleradamente. Sí. Reaccionan sabiendo Sí. que están en una Tenemos situación de más emergencia. capacidad de la que usamos, de tal manera que podemos movilizar energía extra cuando hace falta en un sector determinado. Y una enzima que, por ejemplo, está específicamente, por hablar de su especificidad, que usted ha estudiado y demostrado, que corresponde, por ejemplo, al hígado, puede, sacada del hígado y puesta en otro lugar del organismo, funcionar o ya no tiene su papel. Mire, sí y no. En principio, si se saca del hígado, se le tiene en el tubo de ensayo y funciona. Y si se le inyecta en el torrente circulatorio, en principio puede funcionar, salvo que la sustancia sobre la cual deba actuar no esté en el plasma sanguíneo, en cuyo caso, si le ha introducido usted en un sitio donde no tiene trabajo, pues no trabajará. Comprendido. ¿Y cómo está regulada esa...? Sí. Muchos de los enzimas sabemos ahora que además de ser obreros especializados, muy bien especializados, muy eficaces, que trabajan muy deprisa, cientos de veces por segundo, con regularidad, sin cansarse, además de eso reciben señales del medio ambiente para saber si conviene que trabajen más o que trabajen menos. Por ejemplo, el enzima A conduce eventualmente a la formación de la sustancia X que hace falta en el organismo. Si la sustancia X tiende a sobrar, el enzima A se entera, tiene un sensor para medir el nivel de X. Y si X se acumula demasiado, el enzima A se frena y trabaja más despacio, hasta que el nivel de X sea el mejor para la célula, ni mucho ni poco. Pero eso equivale a un circuito de intercomunicación Es una circuitería de cibernética molecular, literalmente. Todos los enzimas que están en situación clave, hay otros que no están en situación clave y son más sencillos. Los que están en posiciones clave, además de ser muy buenos operarios, tienen una o varias antenas para medir parámetros del medio, para medir concentraciones en el medio, para saber cuánto hay de la sustancia X cuya producción ellos controlan. Pero partiendo de estos descubrimientos que han hecho ustedes y pensando un poco en eso que falta por descubrir, que es bastante todavía. Que es bastante, pero me refiero ahora a la cosa cerebral, a la cosa mental. Hay que pensar que ahí el mecanismo es todavía muchísimo más sutil y muchísimo más complejo. No sabemos. No sabemos. ¿Y lo sabremos alguna vez? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Creo que hace falta... Yo supongo que sí, pero a lo mejor tarda un siglo en haber un super Einstein de la biología que descubra la relatividad intelectual, no lo sé, algo así. No es previsible que se llegue simplemente porque haya más gente que trabaje más. Así se dominará el cáncer, pero no se descubrirá como pensamos. Esa regulación de la vida y de la acción de los enzimas es un poco como si diríamos la regulación de la vida en una ciudad. Es decir, son los semáforos, la policía municipal, las leyes, las normas, los reglamentos, los códigos. Esa es la regulación a que obedece el movimiento y la acción. Y que con la larga evolución de los seres vivos, nuestras células y nosotros en conjunto hemos llegado a ser mucho más perfectos que las reglas de tráfico de Madrid. En nosotros no hay los atascos que hay en Madrid. Y ha evolucionado mucho el hombre, quiero decir, esta acción enzimática no es la misma que era, por ejemplo, hace 1 millón de años. Es muy parecida por lo que podemos reconstruir. Es muy parecida, pero más perfecta, porque la evolución ha ido limando aristas. Muy probablemente los enzimas equivalentes a los nuestros de hace 1.000 millones de años eran parecidos pero más toscos, eran menos rápidos, eran menos finos, quizá no tenían esas magníficas antenas para medir el medio. Eran instrumentos parecidos pero más toscos. Es posible, doctor Sols, es posible que haya otros seres en otras galaxias que estén más o menos también constituidos y construidos y basados en el barro, en la pura química, que los seres humanos de este planeta. Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es una de las enormes, grandes incógnitas que se han planteado cuando sabemos, como sabemos muy bien por el progreso de la astronomía en los últimos 100 años, que hay un mundo inmenso de estrellas, hay millones de estrellas. Millones de soles. Millones de soles. Millones de millones.
Cabe suponer que muchos de ellos tendrán planetas parecidos a los nuestros, parecidos a la Tierra y a Marte. Entonces, cabe suponer que como la vida nació en la Tierra, que a lo mejor nació en algunos de esos. Como son tantos, quizá en alguno la vida ha llegado a ser más perfecta que en la Tierra. Quizá hay seres más inteligentes que nosotros. O quizá hay seres con una inteligencia parecida, pero que en vez de tener 1 millón de años de antigüedad, tienen 10 millones. Imagínese la humanidad dentro de 10 millones de años. ¿Se la puede imaginar? No me atrevo. No me atrevo. Pero pienso que casi todos los que han escrito libros de ciencia ficción han estado adelantándose en gran manera a su tiempo y sobre todo haciendo vaticinios asombrosos. Es posible. Y pienso también otra cosa, y es que aparte de la ciencia ficción ha habido hombres, entre ellos Cristóbal Colón y sus tripulaciones, que se encontraron de pronto con que existían otros pueblos y otros hombres con otras civilizaciones y que seguramente, doctor, de eso no cabe la menor duda, estaban como nosotros hechos de química pura. Sí. Eran tan químicos como somos nosotros. Sí. El hecho de que seamos química pura, desde un punto de vista, digamos, espiritual, ¿es bueno o es malo? ¿Es confortador o es deprimente? Según como usted lo tome, según como lo tome. Para nosotros lo tomamos realísticamente. Nosotros tenemos la ilusión de conocernos mejor y mejor. Y nos satisface mucho el ver que nos conocemos mucho mejor que se conocía el hombre a sí mismo hace una generación. Hablemos un poco de usted, doctor. Usted nació en Sax. Nací en Sax. Que es un pueblecito. Un pueblecito de la provincia de Alicante. De la provincia del de Alicante. Reino de Valencia. Hace de eso más o menos 50 y tantos años. 50 y tantos años. Su padre creo que era notario. Mi padre era notario de pueblo, que se casó con la hija del médico del pueblo, se marchó a otro pueblo y allí nací yo. De modo que estaba usted entre el derecho y la medicina. Y supongo que su fluctuación duró un cierto tiempo, ¿o no? No tiene nada que ver con nada. Eso. Nada. ¿Fueron muchos hermanos? Nada, fuimos 2 hermanos. ¿Y su hermano qué carrera estudió? Derecho. Pero en mí no hubo fluctuación, yo nunca tuve ninguna atracción por el derecho. No tuvo apego ninguno por el derecho. Ni inicialmente por la medicina tampoco. Ajá. Entonces cosas yo ni conocía a mi abuelo, había muerto antes de nacer yo. ¿Y entonces cómo se fue revelando esa vocación científica? Parece ser, de muy niño yo tenía unas aficiones, digamos, paracientíficas dentro de lo que cabe. Mi familia hablaba de mis inventos. Cosas familiares, anecdóticas, pero algo debía haber en germen. ¿Qué inventaba usted entonces cuando era un niño? Pequeños trucos, mejoras caseras, pequeños artilugios. Recuerdo una cosa biológica, tuve durante algún tiempo la preocupación de inventar una especie de píldora, que fuera un alimento súper concentrado, que permitiera vivir tomando solamente una píldora cada día. Ese es el sueño de muchos humanos que no tienen tiempo ni para comer. Es completamente imposible. Es imposible. Es radicalmente imposible. No se puede vivir de píldoras. Lo más concentrado posible es la mantequilla o el aceite de olivas. Más que eso tan no se puede. Tan sencillo y barato como eso. No cabe más. Si lo comprime más, como en ciertas estrellas, ya no es válido para... Y cuando se ha hablado de unas píldoras muy energéticas que han consumido ciertos ejércitos en la última guerra... Pura literatura. Literatura. Sí. Hoy y mañana, no es cuestión de tiempo. No se conseguirá nunca. O sea que el bisté no puede ser sustituido jamás por la píldora. No, solo se le puede quitar el agua, con lo cual pesará unas 4 veces menos. La investigación en España arranca de Cajal. La investigación en España arranca de Cajal, sí, realmente. De eso no hay duda. Sí, Cajal rompió el fuego, no cabe duda, y ha sido una inspiración para los que han venido después. Yo tardé mucho en conocer a Cajal, pero cuando le llegué a conocer me ayudó enormemente a seguir mi carrera. Mi vocación científica. Había un tabú anticientífico, por así decirlo, en la sociedad española, no expreso, sino más bien tácito. Tácitos sí. Sí, hemos sido una sociedad muy cerrada hacia adentro, muy suspicaz, temerosa de los innovadores. El científico, sin embargo, por lo menos entre nosotros, tiene fama de ser un hombre más bien solitario, quizá porque lo exija su propia vocación, más bien un hombre muy honesto, sí. Un hombre apartado de las especulaciones o de las preocupaciones especulativas económicas. Sí. Son ustedes gentes más bien espartanas que se conforman con poco. Más bien. Se habla de que usted, por ejemplo, cuando estuvo estudiando, primero en Oxford con una beca, más tarde en Washington por varios años, ¿no? En San Luis, en la Universidad Washington. En la Universidad Washington de San Luis, estado de Missouri. A orillas del río, el famoso río Mississippi. Del famoso Mississippi.
En esa universidad en esa ciudad tuvo usted oportunidades de quedarse a seguir investigando, y sin embargo usted prefirió volver a su patria. Sí, quise intentar hacer una labor en mi patria. Pero usted tenía allí todo en su mano, Sí, la tentación era muy grande. Sí, yo cedí 2 años de mi vida. Yo volví dispuesto a estar en España intentando trabajar y no volver a América en al menos 2 años. Solo si en 2 años no había conseguido poder empezar a trabajar, me hubiera vuelto a América. Y ganó usted Y la a los batalla. 5 meses estaba trabajando, modestamente pero eficazmente, a los 5 meses. Bueno, a mí me han dicho que usted tuvo para eso que sacrificarse muchísimo. Creo que se Sí, vino usted yo de tenía América. poco apetito. Yo era más delgado entonces que ahora y vivía de poco. Me han dicho que se vino usted prácticamente sin un céntimo. Sin un céntimo. No tuve para pagar el taxi. Llegó usted a Literalmente España. se me acabó el dinero en el tren. Bueno, pero también es verdad que usted tenía algún dinero y que se lo gastó en otras No, no cosas. tenía dinero. Dice que se lo gastó usted en aparatos de investigación. Pero era del dinero que yo ganaba en América. Del que- Lo de- gasté, del el de que me América. sobraba allá, En vez de venirse lo usted gasté con en el comprar dinero, aparatos. Sí. pero no se trajo nada de dinero, Nada. sin reserva alguna. Nada. Y en América se tuvo usted que ayudar para vivir haciendo cosas, análisis, No, creo, ¿no? ¿en América? No. No, eso fue en Barcelona. En Barcelona, En la sí. época primera mía, yo ejercía análisis clínicos para vivir y investigaba a ratos perdidos. Pero en América no tenía usted problema ninguno, porque estaba No, usted no, yo becado. vivía muy bien. Yo era miembro de la Universidad de Washington, era Ya. investigador de la Universidad de Washington. Y los americanos pagan bien. De todas maneras, usted tuvo allí buenos maestros y buenos Muy compañeros. buenos, muy buenos. Yo tuve buenos maestros y buenos compañeros. ¿Cuál es el mejor científico que ha conocido usted? Pues al menos que he conocido muy íntimamente el profesor Carl Corey. El profesor Carl Corey, que en este momento ha sido el cabeza de una de las escuelas más importantes en bioquímica. Y yo viví 3 años con él muy íntimamente, hasta comía con él, y claro, eso dejó en mí una impronta para toda la vida. Todavía vive, todavía es activo. El año pasado ha hecho 2 viajes a España. Y ha Vino a tenido- un homenaje que le tributaron a usted en Sevilla, un homenaje memorable, Sí, en el que estuvo toda la investigación, estuvo el Severo Ochoa, estuvo Sí. su maestro Carl Corey. americano, estuvo el príncipe de España, hoy su majestad, el rey Juan Carlos, quien le hizo entrega de una medalla, ¿no? Al profesor Carl Al Corey, profesor, sí. Ese fue un día muy bonito para usted, sí. porque a los científicos generalmente no se les homenajea mucho. No, generalmente no, y aunque me esté mal el decirlo, por el bien de la sociedad conviene homenajearles un poco. En España homenajeamos demasiado a los futbolistas y poco a los investigadores jóvenes. No, ya a nosotros ya no hay por qué homenajearnos, pero a los jóvenes sí, porque les ayuda a seguir adelante, a pesar de que económicamente nunca están bien, a pesar de que tienen que trabajar más que el término medio. Pero eso da una moral tremenda, ¿verdad, doctor? Me dicen que usted ha revolucionado un poco los métodos de la investigación, que es usted autor de innovaciones importantes. Bueno, algo. La última es especialmente agradable para mí, aunque no hace mucho tiempo yo una vez fui a que me hicieran un análisis de sangre, porque por alguna complicación accidental, y tuve la satisfacción de mostrarle a mi mujer el resultado del análisis, porque se decía colesterina, entre paréntesis, método de Sols. De aquella época mía en Barcelona, en que yo me ganaba la vida haciendo análisis clínicos, yo me inventé un método que todavía se usa en los laboratorios clínicos hoy día. Pero después de ese salto atrás, digamos, hoy día, de lo que estoy muy satisfecho es de haber inventado un método para estudiar los enzimas dentro de la célula, para devolver los enzimas del tubo de ensayo donde están siendo tan intensamente estudiados por los bioquímicos, devolverlos a la célula, poder verificar, poder comprobar si las propiedades más importantes que encontramos en el tubo de ensayo, si en la célula son también así. Yo he abierto la puerta. Otra cosa, doctor, ¿hay colaboración entre los científicos o son ustedes gente más bien muy individualista? Hay mucha colaboración. ¿Hay solidaridad? Hay mucha colaboración. ¿Y se confían unos a otros sus mucho más que el descubrimientos? término medio. Sí, sí. ¿No son partidarios de una reserva No, del eso es top secret? No, por hay si una acaso? vieja usanza española. No. Los verdaderos científicos se lo comunican a veces hasta por teléfono. Si entre los científicos En la alegría de haber avanzados, hecho un descubrimiento... la ¿no? mitad de las cosas que den en la revista son para ellos ya viejas, porque las sabían ya por carta o por teléfono o por uno que está de viaje y lo cuenta. Y el metabolismo
Usted estudia también el metabolismo Claro, es el enzimático. conjunto de los cambios que ocurren en el ser vivo, el conjunto de los cambios se llama el metabolismo. ¿Pero usted estudia el metabolismo general o el metabolismo de las enzimas? El metabolismo general. Yo soy un bioquímico general. Un bioquímico Uno general. no puede hacer de todo el tiempo, pero intelectualmente sí, yo soy un bioquímico general. O sea que le interesan a usted absolutamente todos los problemas. Casi le iba a decir, por desgracia, me interesan todos, lo cual me hace estar a veces demasiado disperso. Por otra parte, usted no solamente se dedica a la investigación, sino que se dedica también a la docencia. También es una especie de rebosamiento. Entonces, uno después de haber acumulado muchas cosas le gusta dar de lo que tiene dentro. Es una pena que solamente valga para seguir trabajando yo y me gusta enseñar. ¿Es usted feliz con sus alumnos o en la soledad de su laboratorio o de las dos maneras? Las dos maneras. Las dos maneras. ¿No le falta a Sin usted reservas. nada para ser feliz? Casi nada. Sus enzimas trabajan a Casi la nada. perfección. Solo me falta una cosa, A ver. tiempo y tranquilidad. Mire, es el problema quizá de lo de la ley de Peter, del principio de Peter, de que a uno, como hace las cosas no muy mal, pues le encargan más cosas o más difíciles. Yo creo que no he llegado en materia de calidad, no creo que he llegado muy claramente al tope, pero en la de cantidad positivamente sí. Cada vez me piden más cosas. Yo no tengo más tiempo y no tengo más energías. Y eso sí que lo echo de menos. Pero hay una ley también, doctor, y es que o se está o no se está. Es mejor estar, y cuando se está hay que resistirlo todo. Desde luego. Y usted lo va a resistir Desde luego. maravillosamente para bien de la ciencia española, doctor Sols. Muchísimas gracias. Preludio y Bourrée en mi menor, originalmente escrito para laúd barroco, de Juan Sebastián Bach.
Así de maravillosamente suena la música de Juan Sebastián Bach, transcrita a la guitarra e interpretada por el maestro Narciso Yepes. Gracias, maestro, por venir a estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto. Y por darnos su música en profundidad, esa música que tanto emociona, que tanto conmueve a los públicos del mundo. Maestro Narciso Yepes, podríamos decir que la vida y la obra de un hombre, y sobre todo de un hombre como usted, que ha tenido que viajar y enfrentarse con tantos públicos dispares, está muy unida a la geografía. Yo quisiera preguntarle a usted qué significan en su currículum, qué son para su vida algunas ciudades, algunos nombres de ciudades. Por ejemplo, ¿qué es para usted Lorca? La ciudad donde nací y donde me inicié al gusto de la música y muy especialmente a la guitarra. ¿Y Valencia? ¿Qué significa Valencia en su historia? La ciudad que me acogió con los brazos abiertos y que me hizo no equivocarme de puerta. Yo siempre digo que una de las cosas que ha de tener un artista, y no solamente un artista, sino cualquier persona que decide su porvenir, es que en un momento de su vida no debe equivocarse de puerta. Y yo en Valencia llamé a la puerta que debía llamar, justamente a la puerta de Vicente Asencio, que fue quien me enseñó mucha música y quien me dio una serie de conocimientos que me han servido y que me seguirán sirviendo toda mi vida. ¿Y París? La ciudad donde fui a pasar una semana y me estuve 9 meses. No llegué a lo de Manuel de Falla, que fue a París a pasar un fin de semana y se quedó 7 años. Yo me estuve 9 meses la primera vez en la Cité Universitaire, en el pabellón español, y justamente en París di mi primer recital fuera de España. Digo recital porque la primera vez que toqué con orquesta fuera de España fue con Ataulfo Argenta y la orquesta de la Suisse Romande de Ginebra. Pero mi primer recital fue en París, hace exactamente 25 años. Y hace una semana di un concierto en la misma sala, en el Teatro Internacional de la Cité Universitaire, porque el director de la Cité me dijo que este año celebraban el 50 aniversario de la fundación de la Cité Universitaire y que yo, como antiguo residente y con los lazos que me unían a la ciudad universitaria de París, que por qué no daba el concierto de conmemoración. Esto para mí fue un gran honor, he de decirlo sinceramente, y lo hice con verdadero gusto. Y había una sala, esto fue el pasado día 15, había una sala abarrotada de jóvenes estudiantes, y no solamente jóvenes, sino algunos que hace 25 años eran estudiantes y residentes como yo en la ciudad universitaria. Viajemos más por su geografía íntima, personal y profesional. Nueva York es importante también en su vida. Lo es porque en los Estados Unidos se ignora absolutamente todo lo que existe en el mundo en cuanto se refiere a la música. Una persona puede ser muy famosa en los 4 continentes, pero no en el 5. Y si no ha tocado nunca en el 5º continente, no lo conocerá, no existe. No lo conocerá absolutamente nadie en los Estados Unidos, o muy poca gente, en todo caso. Es decir, que ir a los Estados Unidos y el concierto en Nueva York es también un hito en la carrera de un artista. Yo ahora acabo de tocar, por no sé si será 10ª o 11ª vez en Nueva York, y naturalmente Nueva York significa para mí la apertura, la puerta, mejor dicho, de entrada a los Estados Unidos. Tokio. Tokio es también para mí entrañable. Es entrañable porque Tokio no es que abra las puertas del Japón. Las puertas del Japón se abren a través de Europa y a través de Estados Unidos. Pero en Tokio hay tal afición, tal amor por la guitarra, que la primera vez que fui, hace exactamente 15 años, en el año 60, me dijeron que había unos 20 o 30.000 aficionados a la guitarra en el Japón. La última vez que he ido al Japón hace 2 años, que ha sido mi 7º viaje al Japón, según las estadísticas, y ya sabe usted que los japoneses son muy aficionados a las estadísticas, según las estadísticas ahora parece ser que hay unos
4 millones de japoneses que tocan la guitarra. La última vez que estuve en Tokio, di 7 conciertos y no había posibilidad de entrar a ninguno de los 7 desde hacía 2 meses antes de llegar yo. Esto significa que en Tokio hay una enorme afición a la guitarra. Y una enorme afición y devoción por Narciso Yepes que me consta. Tal vez hay un poco también de esto, pero he de decirle que es que en el Japón los seres humanos se mueven en masa para asistir a cualquier manifestación artística, sea la que fuere. Porque yo recuerdo, en este último viaje, iban a llevar la Gioconda. Y en todas partes, en el metro, se veían carteles con la fotografía de la Gioconda, anunciando que la Gioconda iba a llegar a Tokio. Los japoneses tuvieron que ver la Gioconda solamente 12 segundos. Es decir, cada japonés solo tuvo autorización para pasar y estar delante de la Gioconda durante 12 segundos. Esto quiere decir que lo estudiaron de tal forma que solo fueran 12 segundos porque tuvieron que pasar por la Gioconda más de 5 millones de personas. Se quedaron sin descifrar la enigmática sonrisa. Ni más ni menos. ¿Y Buenos Aires, maestro? Buenos Aires es una ciudad excepcionalmente interesada por la música. Yo creo que una ciudad de las más musicales del mundo, tanto o más como Nueva York, como Tokio. Mi último viaje a Buenos Aires, yo le he de decir que fue emocionante, porque me invitaron todas las sociedades musicales de la ciudad. Usted sabe que en nuestro país, cuando un artista lo invita una sociedad o una institución, la institución de enfrente no le invita, porque naturalmente suelen ser enemigos. Y si no son enemigos, lo aparentan. Rivalidades. Hay ciertas rivalidades. En Buenos Aires me invitaron las 9 sociedades que había y di 10 conciertos, porque al final me invitó también el Canal 13 de la televisión para dar un concierto en una sala que ellos tuvieron que habilitar con unas 10 o 12.000 personas. Tuvieron que acudir a la policía porque no había forma de meter en aquella sala tantas personas como querían entrar. Ya le digo que en Buenos Aires es tal cantidad de recuerdos lo que tengo y tal cantidad de amigos que solo puedo decirle maravillas. No hemos dicho ni una sola palabra de Londres, que imagino que es también capital, doblemente capital en la historia de Narciso Yepes. Yo diría que Londres es la capital, es el centro del mundo para la música. Porque lo que se hace en Londres es lo único, por eso antes cuando le he dicho a usted lo de Nueva York, tal vez me he equivocado, lo único que puede trascender hacia Estados Unidos es lo que se hace en Londres. Y lo que se hace en Londres trasciende prácticamente a los 4 puntos cardinales del globo. Londres, para mí, también tiene sus razones entrañables. Le puedo decir que este último año ya casi me daba un poco de vergüenza, porque un poco de rubor, porque he tocado 5 veces el concierto de Aranjuez, cada vez con una orquesta distinta. He tocado el concierto de Aranjuez con la Royal Philharmonic, con la London Symphony Orchestra, con la Orquesta de la Radio y Televisión Española en el mes de mayo, con la London Philharmonic y últimamente acabo de tocar también con la London Philharmonic y con Daniel Barenboim, que ahora es director de la Orquesta de París y uno de los más grandes pianistas del mundo. Es un concierto verdaderamente que me ha gustado mucho hacerlo, porque Barenboim, aparte de ser un gran pianista, es un gran director. Diríamos que esta geografía apresurada en la vida y en la obra de Narciso Yepes puede cerrarse con Berlín. Berlín sí, porque en Berlín fue... Hasta hoy, por supuesto. En Berlín di mi primer concierto con la guitarra de 10 cuerdas. Yo reuní a un grupo de amigos, la guitarra de 10 cuerdas me la entregaron el día 1 de marzo de 1964. El día 15 de marzo reuní en mi casa a un grupo de amigos,
todos ellos músicos, ninguno guitarrista, y les dije, tendréis que soportar el programa que voy a dar en Berlín el próximo día 20, es decir, esto era 5 días más tarde. Y lo vais a tener que soportar 2 veces, uno con la guitarra de 6 cuerdas y otra vez con la guitarra de 10 cuerdas. Y todos vosotros vais a decidir conmigo cuál es la guitarra que me voy a llevar a Berlín. Después de oír el programa por segunda vez, por unanimidad absoluta, todos dijeron la guitarra de 10 cuerdas. Me fui a Berlín y aquella fue mi presentación en Berlín. Después la crítica dijo cosas demasiado elogiosas, porque hablaban de que si había sido algo tan importante en la historia de la música del siglo XX, creo que no, que eso era muy exagerado, realmente no era nada importante y no pasaba nada, porque yo no he inventado nada. Fíjese que tengo un método en mi casa que se llama método per il decaccordo, escrito en el siglo XVIII por Carulli, y es un método para la guitarra de 10 cuerdas. Y había un guitarrista español que vivía en Argentina y que murió en Santiago de Chile, se llamaba Manjón, de quien tengo mucha música que me la dio su hija, que vive actualmente en Santiago de Chile, y que escribía música para la guitarra de 10 cuerdas. Así que yo lo único que he hecho ha sido aportar a la guitarra una serie de ideas que tenía desde hace mucho tiempo y que quería desarrollar con este instrumento. Y ahora queremos cerrar la entrevista tal como comenzó, con sus manos mágicas sobre las 10 cuerdas. Con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Vamos a escuchar al maestro Narciso Yepes de nuevo a la guitarra, esta vez interpretando, como él mismo nos anunciará, unas canciones de las que es, en cierto modo, responsable, de las que es autor. Normalmente yo no toco nunca música compuesta por mí. Me da un cierto rubor que ustedes deben comprender. Pero esta noche, excepcionalmente, muy excepcionalmente, voy a tocar 2 canciones populares catalanas que yo armonicé para grabarlas en un disco que hice que se llamaba Música Catalana. Estas canciones son Montañes del Canigú, la primera, y Catarina d'Alió, la segunda.
Esas tierras que dibuja el maestro Benjamín Palencia son unas tierras que parece que están ahí de verdad, que dan ganas de cogerlas, de tocarlas. La pintura de Benjamín, del maestro Palencia, está llena de tactilidad. Es una pintura en llamas, una pintura llena de pasión, una pintura con un colorido muy fuerte. Pero Benjamín Palencia no siempre pintó así, ¿verdad, maestro? No. Mi primera época era una época de una pintura de menos intensidad, de fuerza, porque estábamos todos influidos un poco por la paleta clásica, por ejemplo, que ya viene de Velázquez y viene de los pintores clásicos, pero esto era una cosa de una preocupación de mí, de siempre, es de precisamente transformar esta coloración un poco triste de la España negra, que se ha hecho mucha literatura sobre esto, y yo siempre me he preocupado desde muy joven de a ver si puedo dar alegría al color español, no tocando a este punto de la gama triste. De lo solanesco. Eso es, y de lo solanesco, que Solán ha sido el pintor culminante que la lleva a la máxima altura, en el cual ya no se puede pintar así ni se puede tocar. Había que venir con otro conocimiento y otra paleta distinta, dando fuerza, dando alegría y dando vida, ¿no? Porque eso es lo que tiene mi pintura. Ese intento de darle vida, de darle otro color y otra dimensión, ya se notaba en sus primeros cuadros al Temple, por ejemplo. Sí, he pintado mucho al Temple porque es una gama muy delicada y viene también de los grandes clásicos, porque el Temple y el fresco son tan muy unidos, son muy hermanos. Y esto es una cosa que todo pintor debía también de intentar hacer Temple, porque es la gama más fina y refinada a base de una coloración. Siempre hay Tiziano, que ellos pintaban al Temple el cuadro y luego lo terminaban con óleo, y son unas calidades sensuales muy bellas y muy humanas, porque los clásicos florentinos, estos son ya metafísicos, estos no intentaban esa coloración hasta que Venecia lo descubrió, que fue Tiziano como el rey principal de todo este movimiento que todavía existe, porque los pintores franceses estaban inspirados en Venecia, en toda la pintura veneciana. Los impresionistas, por ejemplo, salen de ahí y salen de España. Hay una cosa que me sorprende, y es un juicio que le mereció su obra a Pablo Picasso, que dijo que su pintura, maestro, tenía la ferocidad de la pintura de Goya. Sí, esto en la última exposición que yo hice en París, Picasso le extrañó mucho esa fuerza mía del rasgo de la pluma, porque yo he dibujado siempre con mucho donaire, y me preguntó de dónde procedía yo, de qué sitio de España, y además que esta ferocidad, que era una ferocidad muy española, y que yo aportaba
me dijo la ferocidad de los pintores grandes españoles, tanto que me dijo al final, de Goya, tú y yo. Es decir, me dijo, porque él lo tiene también mucho. El maestro Benjamín Palencia es llanero, nacido en el llano de Albacete, en un pueblecito que se llama Barracs. ¿Cómo era su pueblo entonces, maestro? ¿Recuerda sus primeros años? Pues el pueblo, sí, mucho. El pueblo es un pueblo modesto, un pueblo campesino, un pueblo en una planicie deliciosa, porque parece un estadio, blanco, pero, claro, modestísimo, pero con una elegancia, porque el pueblo mismo en su arquitectura, y eso es un pueblo a pesar de su modestia, es elegante, es un pueblo bien trazado, y luego de una raza manchega, como hombres del campo, pues son ejemplares, y de ahí han nacido pues, las mejores familias, quizás manchegas de esta provincia. Pero usted realmente como pintor, yo creo que se cuaja en el descubrimiento y en el entendimiento del paisaje de Castilla. Sí, esto es verdad. Yo empecé pintando figura hasta los 30 años, hasta la guerra. Luego tomé un poco de antipatía porque durante el tiempo de la guerra que lo he pasado en Madrid, vi cosas tan horrorosas y que no quise tocar la figura más, y entonces me despedí y me dediqué al paisaje. Pero un pintor, cuando tiene genio, cuando tiene temperamento, lo mismo da pintar figura que paisaje, porque no se comprende que un pintor que domine el arte y que sea un artista no sepa pintar una figura y no sepa pintar un paisaje al mismo tiempo. Yo me dedico al paisaje porque el paisaje me da más, tiene más mundo, tiene más universalidad y además más riqueza de color, más juego. Y luego los sentidos del pintor, porque yo pinto con los 5 sentidos, siempre tomando parte esta gran cualidad, la figura no lo da, no lo puede uno poner a disposición, tanto como el paisaje. Y el paisaje descubre mundos nuevos que la pintura te tienes que disciplinar siempre a un volumen que tienes enfrente y que no puedes salir. Este es un volumen que a veces te agarra, ¿no? Y que tiene también mucha importancia. Pero es que el siglo XIX, toda la pintura del siglo XIX lo llevó, esto vino en decadencia. Y la figura, hasta Goya, y después de Goya no se ha hecho nada. El pintor que ha llegado a la cumbre del retrato, por ejemplo, y de la composición figurativa, como gran maestro, ha sido Goya. Desde entonces viene la pintura en decadencia y a eso no se le puede tocar tanto que nadie casi lo hace. Aunque no sé más que anecdóticamente, maestro, me imagino que usted tiene tomado partido decisivamente contra la llamada pintura abstracta. Pues sí, es un arte que nunca lo he tocado porque no creo en él. Yo he trabajado mucho en París, me pasaba los inviernos, los veranos me venía a España y he tenido que hacer también cubismo, he pasado por el cubismo, surrealismo y todos los ismos, el dadaísmo, en fin, toda esa derivación para ver estos tienen una cualidad que siempre sirve al pintor. Pero yo, como español y como otro temperamento y otra manera de ver las cosas, a mí en la pintura abstracta, la derivación que ha tomado desde el cubismo, porque eso sí, es una gran teoría y una gran cualidad pictórica, pero después ya se ha metido en una serie de lucubraciones y de intentos casi oscuros, está metido en una penumbra, no ha dado luz y luego ha degenerado una cosa que casi no es pintura, porque ya trabajan con unas materias que casi, por ejemplo, un pintor pues mete todo en la pintura, como ustedes han visto, y un escultor pues lo hace de todos los detritus y de todas las cosas, y eso ni es escultura ni es pintura. Y esto el tiempo va dando la razón porque todo eso ya va cayendo. La pintura de usted entronca, sin duda alguna, con toda la gran tradición pictórica española. Yo creo que en un principio quizá usted se sintió deslumbrado acaso por el Greco. Sí, fueron al entrar en Madrid, los pintores que más me han gustado siempre y que además los he estudiado muy a fondo ha sido el Greco, Velázquez, Zurbarán. Esos son los 3 pintores, los 3 grandes pintores que tiene España, que puede ponerlos enfrente de los pintores del mundo, ¿no? Pero sobre todo, por temperamento, el Greco. Ha sido un pintor que me ha apasionado y me sigue apasionando. Siempre estoy
casi encima de él, sacándole cosas, haciendo lucubraciones, pero llevarlo a la pintura a un concepto de pintura nueva, porque claro, no puede uno repetir eso, porque si eso ya está completamente... los museos, no, es un fósil que nada más es para la admiración, pero no para ir como fuente viva para traerlo a la pintura contemporánea, a la pintura de hoy. Bueno, diríamos que esa es como la raíz. Más tarde viene naturalmente todo lo que usted ve y siente y asimila en París. Y luego está su particular y personal visión del paisaje, que es una recreación total. Y viene esa época en la que de pronto su pintura hace como una explosión destellante de color. De colores además audaces, fuertes, violentos en ocasiones. Sí, sí, porque es que había que renovar la pintura de España, como antes hemos dicho, y traer una nueva visión del color, un nuevo concepto de la construcción, y hacer al color vibrar y cantar y decir lo que no han hecho muchos clásicos, muchos, porque los clásicos son grandes por otros conceptos, pero la pintura moderna, el concepto de la pintura moderna ha traído una serie de conceptos y de visiones que no están ya dentro de los clásicos, que eso es completamente descubrimientos de la marcha de la pintura que ha sido descubierta desde los impresionistas hasta nosotros. Y había que hacer un paisaje y descubrir un paisaje de España que no estuviera ya sobado ni dicho por otros. Esto es lo que yo he hecho en la pintura española. La pintura española, el paisaje, siempre se han parecido unos a otros, pero yo quise quitar esto y traer una nueva España y una nueva Castilla, porque me situé en Castilla porque es el centro de España donde tenía que ahondar. Y esto es lo que yo he hecho. Y además la pintura desde Benjamín Palencia ya ha tomado completamente otra visión, otra manera de hacer y además tratar con una técnica completamente nueva y tratarla de un modo para llevarla a la creación, que es lo que muchas veces mi pintura desemboca en una creación, porque el arte es una creación. Es una pintura, en cierto modo, espacial. Hay ahí un sentido del espacio que es muy difícil y de la geometría sí, y de la música, diría yo también. Sí, la pintura actual es muy musical y muy poética. Esto, claro, pero tiene que venir dado con un cuerpo especial y el pintor pues tiene que tener una cultura. Yo he estudiado mucho la geometría, vamos, todo lo que los clásicos italianos han tenido, pero en el sentido de ciencia, ¿no? Como un Leonardo da Vinci, que todo tiene la divina proporción, trabajan con un gran sentido elevadísimo de las proporciones, pero claro, esto hay que traerlo muy delicadamente porque tampoco se puede volver atrás, ni traer conceptos que ya están completamente explicados y demostrados. Únicamente hay que meter dentro, en unos diagramas especiales geométricos, que indudablemente con unas concordancias interiores para que la pintura pues no se caiga para un lado ni otro, porque el cuadro tiene que pesarse, el pintor tiene que pesar de que esa es precisamente la imagen que tiene que dar de que es un cuadro bien compuesto, de que un peso en la izquierda y otro peso en la derecha equilibra, y luego además esto te proyecta todo el interior y ya puedes colocar la pintura completamente para que no te se vaya, y eso es la gran armonía que tienen que tener los cuadros. A pesar de que yo en el paisaje, que dicen que no, yo he traído eso al paisaje, por eso mis paisajes hay que observarlos, porque tienen ese andamiaje interior en el cual todo está montado sobre eso, porque si no la pintura se cae. Y con el tiempo, cuando es una cosa completamente romántica y que no ha tenido ciencia y que el pintor no ha tenido cultura para poder hacer un gran arte, la pintura con el tiempo cae, que no tenga eso en el interior cae. Usted es un poeta de la pintura o fuera de la pintura. Quiero decir, usted se sitúa ante el paisaje, vibrando con él, en cierto modo insertándose dentro del paisaje y sintiéndolo estéticamente como un goce personal. Sí. Creo yo que de otro modo no se puede explicar su pintura. Sí, yo hago esto. Yo tengo la manera de ponerme, yo me pongo ante un paisaje, lo contemplo y además interviugo la naturaleza. Nosotros, yo mismo, hago esto. Yo tengo que saber, por ejemplo, una tierra de trigo, ¿no? El movimiento que tienen las espigas con relación al viento. Todo esto es una
o ser una imagen que el pintor tiene que también captarla, porque tiene que dar la vida, esa vida la tiene que introducir dentro del plano de color. Y yo interviuo y tengo conversaciones muchas veces con flores, con piedras, con cielos, porque hay que entenderlos, esos ritmos y esos movimientos cósmicos. El pintor también tiene que ser consciente, porque para proyectar un cielo detrás de una montaña no es una tinta plana, eso tiene que tener una especialidad de captación, porque da el espacio, porque pasa el viento, porque parece que se mueve y da la sensación de que es frío o es calor o está arqueado o está lejos. Eso es uno de los lenguajes que nosotros tenemos que tener con la naturaleza, porque si no te se escapa todo. Maestro, dicen que usted es un hombre muy solitario, que no le gusta la gente, que le gusta a usted la soledad, que por eso está siempre en el campo, deambulando, conversando con la naturaleza, que es su gran amiga. ¿Es verdad eso? ¿Está usted decepcionado de los hombres? No. A mí la gente me gusta mucho. Lo que pasa que conforme vamos siendo y teniendo más mundo, el trato social es muy delicado, ¿no? No todo el mundo es servible, en el buen sentido de la palabra, a un pintor o un artista. Encuentra uno casos de que la gente, pues muchas veces ves seres en el cual tiene una gran presencia, una tal, y luego pues no puedes hablar con ellos porque no te dicen nada, están vacíos. Y claro, todo eso, pues siempre hay un cuidado de no perder el tiempo con esas cosas. Pero no, yo soy un hombre sociable, lo que pasa que soy muy delicado en el trato y no todo el mundo me es agradable, esa es la cosa, ¿no? Y otros sí, ¿no? Eso no. ¿Usted es un hombre tímido? Pues un poco tímido, sí. Trato muchas veces de quitarme esto. Unas veces lo consigo, otras veces no. Eso. Es usted un hombre muy sensible, en definitiva. Muchísimo. ¿Y eso es doloroso? Sí, mucho. Yo me disgusto con mí mismo porque tengo una sensibilidad demasiado refinada y demasiado a flor de piel, ¿no? Y esto me produce estados de ánimo desagradables y además huidas. Es lo que usted dice. Usted se fuga, veces. Se escapa. Sí. Eso lo hago mucho, sí. Vamos a ver, maestro, ¿cuáles son los colores básicos de la paleta de Benjamín Palencia? Yo tengo una paleta muy reducida de 6 colores, exclusivamente. No soy muy rico porque tampoco el demasiado pasarse y de ser demasiado rico muchas veces la pintura se hace decorativa y se hace bonita, porque la pintura no admite estas cosas. La pintura tiene que ser hay medida y un equilibrio para llevar el color hasta un extremo donde lo tienes que dejar y tampoco abusar de demasiado color, porque el cuadro entonces habla y tiene una manera de mostrarse que ya no gusta. Es un cierto barroquismo en los colores, demasiado tal. Y yo lo que trato es tener muy equilibrada la paleta, que son los 6 colores. Y nunca trabajo con negro. Yo no tengo el negro ni el blanco. Por eso la luz lo doy con los amarillos limón, que soy un pintor que trabaja muy bien este color que se ha puesto en la pintura completamente, es completamente un color actual en toda la pintura contemporánea. Pero esto es una cosa que me ha costado muchos años saberlo. Y claro, ahí es lo que yo... ¿Esos 6 colores son, maestro? Pues 6 colores es el carmín, que es un color bellísimo, vermellón, el amarillo cromo, ocre y verde esmeralda y verde veronés, que este color verde veronés es muy delicado para los pintores porque rechina mucho y yo es uno de los colores que más manejo y que más me gusta. Le hago cantar unas veces que nadie ha sabido cantar el color de ese modo, ¿no? Pero a veces en las montañas y en los cielos también cantan los azules, maestro. Sí. Y los violetas. Bueno, esos son los cobaltos. Los cobaltos. Sí. Los cobaltos, sí. Y además, cuando produzco un negro en mis cuadros, yo no trabajo, ya he dicho que no tengo la paleta ni negro ni blanco. Ni blanco. Los trabajo con unos violetas oscuros y además los colores ultramar que usaba mucho el Greco, que viene del Greco, esa observación y ese color, lo trato desde muy niño. Y doy los negros por justaposiciones, porque yo tengo una técnica de estuco muy fuerte. Primeramente, doy el cuadro soy como una especie de albañil
¿no? Doy los colores, voy dando las estructuras y los colores para luego unos colores que para que tenga consistencia el color y unos gruesos, y luego trabajo con el color delicado encima y por eso tiene esas transparencias, el color muchas veces un carmín que por debajo canta y hay como una piedra preciosa, porque la pintura contemporánea canta lo mismo que si fuera una joya, una piedra preciosa, porque ya se ha quitado todo eso de los mates y las cosas sordas, y que es lo que hablábamos antes de la pintura, está completamente negra, ¿no? Que han trabajado tanto todo el siglo XIX. Algunas veces en algunos cuadros de usted, sobre todo en los que hay paisajes con figuras, se recuerda un poco a Gauguin, un poco a Matisse. Bueno, coincidimos, un poco sí. Yo se coincide muchas veces, mismo con Van Gogh, porque muchas veces la crítica me cruza y me da conceptos con Van Gogh. Pero es que Van Gogh es un místico del campo y yo soy otro místico del campo. Y luego los pintores que trabajamos esos asuntos, él va por su camino y yo voy por el mío y a veces nos cruzamos. Hay un cruce, tiene que haberlo. En el momento que trabaja el paisaje como Van Gogh, como lo trabajaba tan sincero y luego tan poético, lo mismo que yo, tan sincero y tan poético, hay momentos que él va por su camino, yo por el mío, y hay un cruce que nos unimos. Y muchas veces la crítica, cuando no es penetrante, pues dice que si hay una influencia, bueno, esto no me lo han dicho mucho, pero hay siempre una coloración que coincide con Van Gogh. Pero luego él sigue su camino y yo sigo el mío. Y ya nos separamos, porque claro, eso tiene que ser. No puede uno pararse, por ejemplo, en otro pintor. Y además las influencias estas, hay que tener mucho cuidado, de jóvenes sí, no es posible extirparlas de uno, pero conforme va uno avanzando y eso hay que quitárselas, porque la influencia entra dentro ya del concepto general de la cultura. Es una asimilación y después viene... Y viene ya la personalidad, porque hay que buscar eso. Si no es uno un pintor, no agrega nada y no es un creador ni es nada, entonces se queda uno remedando a otro, copiando a otro y tal, y ya no es nadie, claro, eso no tiene. Se pone usted ante un cuadro de Benjamín Palencia, un cuadro terminado no ayer, quizá hace un año, ¿y qué piensa usted de ese cuadro? ¿Qué le dice ese cuadro? El cuadro es el que dice siempre su verdad, para el que sepa oírla. Indudablemente. ¿Qué le dice a usted un viejo cuadro de Benjamín Palencia? Pues un viejo cuadro me dice, me da una afirmación de que he ido y voy por el buen camino de la pintura. Y luego me da una fisonomía que he cogido allí, que está encerrada y me hace gozar lo indecible, porque naturalmente hay una serie de cualidades que el pintor tiene que meterlas dentro y estar allí perenne siempre, hasta la eternidad, y esto, en las revelaciones estas, pues claro, dejan a uno estupefacto. Muchas veces creo muchas veces me pregunto a mí mismo, pero ¿cómo he podido llegar a dar esa expresión? Porque el tiempo, claro, te hace borrar muchas cosas, de tan bella y tan tal, que luego muchas veces la quiere uno coger, volver atrás para coger eso y darlo en una fisonomía más actual, y no se puede. Es algo, porque claro, cuando es uno sincero, pasa eso. En la vida de Benjamín Palencia ha habido tantas cosas de las que podríamos hablar. El tiempo no perdona, pero yo quisiera hacer una alusión de pasada a dos personajes que son fundamentales en su vida. Uno de ellos, Juan Ramón Jiménez, que fue quien le abrió las puertas de Madrid. Juan Ramón Jiménez fue el hombre que me descubrió. Yo lo conocí a los 16 años, en una exposición que se hizo de pintores noveles en Madrid, en el Museo de Arte Moderno. Había pues una colección de unos 20 pintores. Y entonces yo mandé 2 obras. Y una estaba dentro el retrato de Larra. Un retrato, una composición, porque era una mesa oscura con un tintero y unas cuartillas, y el retrato de Larra en el fondo. Y Juan Ramón, que era muy aficionado, iba a todas las exposiciones, descubrió esto, y entonces empezó a preguntar que había 2 cosas muy importantes y de una gran belleza, y además 2 obras principalísimas que dominaban por encima de todo el envío. Entonces Juan Ramón hizo todo lo posible para poderme localizar y encontrar. Yo iba de muchacho a una librería que había en Caballero de Gracia, que era un alemán
que es donde iba Ortega, donde iba Juan Ramón, donde iban pues todos los filósofos, porque este traía las obras, los alemanes. Las corrientes de la filosofía alemana. Sí. Y entonces estos eran clientes. Yo iba allí y siempre ponía en el escaparate pues unos libros abiertos con dibujos y pinturas, y me chocaba mucho. Entonces me veía que me aproximaba al escaparate y entraba algunas veces a ver si me dejaba ojear algún libro de aquellos. Y sí, entonces me ponía libros y tal, y hablaba con él y esto. Y Juan Ramón iba, y entonces Juan Ramón habló de que había en esta exposición 2 cuadros muy importantes de un pintor que se llamaba Benjamín Palencia, que me conocía y que él tendría mucho interés en saber quién era. Entonces, cuando yo fui, después de tiempo, cuando fui, y este Schumacher me preguntó, bueno, chico, ¿y tú qué eres? Yo soy pintor, quiero ser pintor y tal y eso. ¿Cómo te llamas? Benjamín Palencia. Y dice, oh, hombre, pues hombre, te va a alegrar muchísimo. Hay un poeta de Moguer muy importante, que es uno de los mejores poetas actuales, que quiere conocerte. A mí eso me dio una alegría enorme, decir, bueno, pero yo no soy nada, yo soy un chico que estoy estudiando, que no importa, mejor, porque eres un hombre joven, y él preguntaba a ver si es viejo, a ver si es joven. Y entonces, dice, bueno, cuando vuelva Juan Ramón, ya le diré que yo te he conocido, y dame las señas de tu casa, y le hablaré y tal. Y así fue. Entonces me escribí una carta, que todavía la conservo muchas cosas de Juan Ramón, y me escribió una carta diciendo que quería conocerme, que quería ir al estudio. Entonces yo vivía en la calle Fernando el Santo, en el primer estudio que tuve, y me hizo una visita. Y yo estaba trabajando con modelos, porque yo he trabajado mucho el tema de los niños. A mí me ha gustado, me sigue gustando, y tengo, además eso, he tenido una gracia especial por temperamento, el temperamento dulce o tierno mío. Para entenderse con los niños. Y he sido especialista, y sigo siendo, de retratos de niños y trabajar con composiciones con niños. Entonces él fue al estudio, vio todo lo que yo tenía, estaba trabajando con una niña que estaba su madre, ya la acompañaba a su madre, y estaba sentado en un sofá haciendo una cosita hasta que yo terminase las sesiones. Y Juan Ramón vio un mundo y tenía unas carpetas llenas de dibujos, empezó a ojear y tal. Entonces dijo que tendría mucho gusto de tirarme un libro pequeño dedicado a los niños, que este es el célebre libro tirado con un prólogo, retrato mío, que es lo que mejor me ha hecho en la vida, ¿no? Y así pues he ido. Así y luego ya no me separé y fui muy amigo de Juan Ramón, ya como una persona de la familia. Vivía con ellos, con Zenobia, con Juan Ramón, viajábamos juntos, siempre me llevaba por todo Madrid, creían que yo era sobrino de Juan Ramón, me preguntaba mucha gente. Y se cuenta que le mandaba usted tiestos de azaleas. Sí, yo le hacía los perejiles, estos de las portadas de los libros. Y él me regalaba libros, me regaló un Botticelli que acababa de salir así de grande, precioso, con una dedicatoria muy bonita. Y luego flores, unos tiestos, azaleas blancas y rojas, y esto que luego los pintaba yo. Y he hecho muchas cosas sobre estos regalos de Juan Ramón. Y de entre las cosas que queríamos recordar está también su colaboración un tiempo con Federico García Lorca en el Teatro La Barraca. Sí, se creó La Barraca, que fui un fundador también con Federico, y Duarte, había que escribía teatro, estaba casada con Pilar Arniches, y Federico, entramos dentro de esto y se fundó el Teatro de la Barraca, que fue importantísimo. Fue una etapa de teatro joven, teatro universitario, con un estilo nuevo de la declamación del verso, incluso la decoración. Yo traje, porque yo ya salía un poco a París, traje todos los estilos nuevos, porque había visto el Teatro Camerny, el Teatro Mayer Hall, el Teatro Judío de Moscú, porque en París se proyecta todo esto. Entonces yo asistía a estas sesiones y traje toda la renovación del teatro, que La Barraca estaba montada con estos conceptos.
completamente nuevo y chocó mucho a todo el teatro que se estaba haciendo, tanto que creía todo el mundo que había un renacimiento y tal. Y luego esto se fue cortando y apagando y ya se disolvió. Y luego hay otra cosa, y es que Benjamín Palencia escribe poemas en prosa. Sí, sí, porque la pintura está muy cerca y las observaciones del campo y de la naturaleza está muy cerca, porque claro, uno tiene que asimilar y todo ese mundo pues va quedando dentro. Y a veces, como no pintas, yo por la noche tengo siempre cuartillas y siempre son impresiones de todo lo que he visto durante un día, pero siempre poetizándolo. Nunca es la realidad objetiva como una fotografía sacada de la naturaleza, no, sino con interpretaciones poéticas, y eso tengo mucho, he publicado bastante, han tenido mucha aceptación, pero no me gusta mucho porque yo no le quiero quitar a la pintura todo lo que la pintura necesita. Los ojos de Benjamín Palencia, esos ojos que han visto y descubierto una nueva dimensión del paisaje para todos los hombres cultos, los hombres sensibles del mundo.